el anillo oculto que sacudió la corona, el misterio que emergió en el cumpleaños de Guillermo. La noticia estalló como un relámpago en el corazón del Reino Unido. Lo que comenzó como una celebración familiar en honor al cumpleaños del príncipe William, terminó desatando una serie de acontecimientos que amenazan con remover los cimientos mismos de la monarquía. En el majestuoso entorno del castillo de Windsor, entre risas, brindis y protocolos cuidadosamente ensayados, un descubrimiento inesperado cambió el rumbo de la historia reciente de la familia real. Era junio de 2025 y todo había sido dispuesto con precisión. Invitados distinguidos, decoraciones impecables y un ambiente cargado de elegancia envolvían la celebración. La velada transcurría entre música clásica, copas de champán y conversaciones refinadas. Sin embargo, lejos del foco de atención, dos niños transformaban los pasillos históricos en un escenario de juego. La pequeña princesa Charlotte y su hermano menor, el príncipe Louis, corrían entre habitaciones, ajenos al peso de la tradición que los rodeaba. Fue en medio de ese inocente juego de escondite donde ocurrió lo impensable. Charlotte, buscando un lugar donde ocultarse, se deslizó bajo una gran cama en una habitación privada, el dormitorio compartido por el rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker Bowles, ubicado en Clarence House. Allí, casi por accidente, descubrió una pequeña irregularidad en el suelo de madera. Movida por la curiosidad infantil, logró abrir un compartimento oculto. Dentro encontró una caja de madera oscura, antigua y cuidadosamente escondida. Sin comprender su significado, la tomó como un simple tesoro de juego y la guardó antes de salir corriendo. Pero lo que para ella era una aventura, pronto se convertiría en una revelación inquietante. Al día siguiente, Charlotte mencionó su hallazgo con naturalidad ante su abuelo. Fue entonces cuando todo cambió. Al ver la caja, el rostro de Carlos III se tensó visiblemente. Con manos temblorosas, levantó la tapa y encontró en su interior un objeto que parecía irradiar historia y misterio. Un anillo de esmeralda de incalculable valor. No era una joya cualquiera. Había pertenecido a Reina Isabel II, quien lo había entregado años atrás a Princesa Diana como símbolo de afecto y confianza. El anillo había sido ampliamente fotografiado, admirado por el público y asociado a una de las etapas más emotivas de la historia moderna de la realeza. Sin embargo, tras la muerte de Diana, la joya desapareció misteriosamente. Nunca se ofreció una explicación oficial. Durante años, su ausencia alimentó rumores, teorías y sospechas que jamás llegaron a confirmarse. Hasta ahora, el hecho de que el anillo reapareciera oculto bajo el suelo de la habitación privada del rey y Camila planteaba preguntas inquietantes. ¿Cómo llegó allí? ¿Quién lo escondió? ¿Y por qué durante tanto tiempo? A partir de ese momento, los acontecimientos comenzaron a acelerarse. Carlos III, profundamente afectado, inició una investigación discreta. No hubo comunicados oficiales, pero dentro del círculo más cercano al palacio se percibía una tensión creciente. Al mismo tiempo, el comportamiento de Camila comenzó a levantar sospechas. Se mostraba más reservada, vigilante, casi ansiosa por controlar la situación. Fuentes cercanas insinuaban que existían esfuerzos silenciosos por recuperar el anillo, o al menos limitar el alcance de su descubrimiento. Pero ya era demasiado tarde. La información, como ocurre en los entornos de poder, comenzó a filtrarse. En el silencio solemne de Clarence House, Carlos III cerró lentamente la caja de madera. El leve chasquido del cierre resonó en la estancia como un presagio. Sin embargo, lo que verdaderamente inquietaba no era el objeto en sí, sino el torbellino de pensamientos que se agitaba tras su mirada. Aquellos pocos presentes, confidentes de absoluta lealtad, comprendieron de inmediato que aquello ya no era un asunto trivial. No se trataba simplemente de una joya olvidada, era una pieza cargada de memoria, reputación y poder. El anillo de esmeralda, que ahora reposaba nuevamente bajo la custodia del monarca, tenía la capacidad de reabrir capítulos que la familia real había intentado enterrar con el paso de los años. En manos equivocadas, podría desatar especulaciones, alimentar teorías y erosionar aún más la ya delicada percepción pública de la institución. Era un símbolo, sí, pero también una prueba, una reliquia que conectaba directamente con la historia compartida entre Diana Spencer y Camilla Parker Bowles. Todo había comenzado de forma inocente. Princesa Charlotte, ajena al peso de su hallazgo, había descubierto la caja durante un juego infantil. Lo que para ella fue una simple curiosidad, para la corona se convirtió en el inicio de una tormenta.
Clarence House dejó de ser una residencia tranquila para transformarse en el epicentro de un misterio latente. No tardó en llegar la noticia a Camila. Aquella misma tarde, con aparente serenidad, entró en el estudio donde Carlos permanecía sentado. Él alzó la mirada, escrutándola con una intensidad inusual. Sus palabras, aunque medidas, llevaban una carga difícil de ignorar. «He oído que los niños estuvieron en el dormitorio», dijo ella, intentando mantener un tono despreocupado. Carlos dobló con calma los documentos que tenía entre manos antes de responder. «Charlotte me trajo una caja, un objeto que creía perdido para siempre». El aire se tensó. Camila esbozó una sonrisa leve, casi automática. «Hay tantas cosas antiguas en esta casa, incluso yo olvido algunas». Pero Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. «Nunca olvidaría esto, el anillo de esmeralda que mi madre entregó a Diana». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Tras el accidente, aquella pieza había desaparecido de los registros oficiales, y ahora, contra toda lógica, había reaparecido en su propio dormitorio. La implicación era inevitable. Camila evitó su mirada, pero el gesto no pasó desapercibido. «¿Crees que soy un necio?», dijo él con dureza contenida. «Devuelve lo que tomaste o enfrentarás las consecuencias». Aunque el color abandonó su rostro, ella no respondió. Permaneció inmóvil, absorbiendo la furia de su esposo sin emitir palabra. Pero en su silencio ya germinaba una decisión. Esa misma noche, su vehículo abandonó discretamente Clarence House. Su destino era una casa modesta en las afueras del sur de Londres. Allí la esperaba Stephen Hargreaves, antiguo asistente real, ahora convertido en guardaespaldas de un influyente político. El reencuentro fue breve, sin formalidades innecesarias. «Ha pasado tiempo», dijo Camila. Stephen asintió con cautela. «Si me llamaste, debe ser algo serio». Ella fue directa. «Hay una caja. No puede salir a la luz. Necesito que la recuperes». El hombre frunció el ceño. Infiltrarse en una residencia real no era una tarea menor. La seguridad es estricta. Cámaras, patrullas, no es sencillo. Pero Camila no dudó. «Conoces el lugar mejor que nadie. No quiero opiniones, quiero resultados». La promesa de una recompensa, sumada a una deuda del pasado, inclinó la balanza. Stephen aceptó, no sin exigir una condición. Su nombre jamás debería haberse implicado. El plan se trazó con precisión. Medianoche. Entrada por una puerta lateral utilizada por el personal técnico. Objetivo: un apartamento secundario donde Carlos guardaba pertenencias personales, sin documentos, sin acuerdos escritos, solo órdenes y consecuencias. Cuando Camila salió de aquella casa, comprendió que ya no había retorno. Si el anillo permanecía en manos de Carlos, las sospechas crecerían hasta volverse incontrolables. Pero si desaparecía una vez más, no habría prueba alguna. Cuando William entró en la sala, el aire parecía estancado. Saludó a su padre con un asentimiento respetuoso, un gesto que ocultaba la profunda inquietud que sentía. Charles, con movimientos lentos y pesados, empujó una pequeña caja hacia él. No hubo preámbulos. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. «Quiero que lo examines con cuidado», dijo Charles en un tono medido, pero que vibraba con una urgencia contenida. William se inclinó. Al abrir la tapa, la luz de una esmeralda tallada con maestría iluminó su rostro, congelando su expresión en un choque momentáneo. No era una joya cualquiera, era un fragmento de memoria viva. «He visto esto antes en fotografías», murmuró William, con la voz apenas por encima de un susurro. «Mi madre solía usarlo. ¿Es realmente el mismo anillo?» Charles asintió en silencio, con la mano apoyada firmemente sobre la mesa, como si buscara anclarse a la realidad. Explicó que la joya había desaparecido tras la muerte de Diana. Los registros de Palacio, en su eficiencia burocrática, simplemente la habían marcado como perdida. Pero la verdad era mucho más oscura. La joya había sido descubierta en el dormitorio que Charles compartía con Camila. El silencio que siguió fue cortante. William levantó la vista, sus ojos endurecidos por una mezcla de sospecha y dolor antiguo. «¿Estás absolutamente seguro? ¿Podría ser, de alguna manera, una coincidencia?», preguntó, buscando una salida lógica a una situación que parecía sacada de una intriga cortesana del siglo XVIII. La respuesta de Charles fue seca, despojada de cualquier ilusión. «En esta familia, las coincidencias rara vez existen. Solo hay decisiones y cálculos, y temo que esta vez ella haya cruzado la línea». Aquellas palabras marcaron un punto de no retorno. Charles le confió a su hijo la custodia de la joya, ordenándole que la ocultara en un lugar seguro,
lejos de las miradas de Kensington o de cualquier aliado cercano. Ya no era solo un recuerdo, se había convertido en una prueba documental. 2 días después, una modesta comitiva partió de Windsor. No hubo fanfarria ni anuncios oficiales. Para el mundo exterior, el rey realizaba una inspección rutinaria de las propiedades reales, pero su destino era mucho más específico y privado. Ray Mill House, la residencia personal de Camilla en Wiltshire. Este refugio de ladrillo rojo, rodeado de jardines meticulosamente cuidados y tejados cubiertos de musgo, era el lugar donde Camilla solía retirarse lejos de los ojos vigilantes de la corte. Para Carlos, sin embargo, la casa ya no representaba un remanso de paz, sino un contenedor de secretos desconocidos. Al llegar, el mayordomo mostró una sorpresa evidente. Intentó disuadir al monarca, mencionando que la señora no se encontraba presente. Charles, con una determinación gélida, rechazó la sugerencia. No, quiero que la inspección comience ahora. Cada habitación, que no quede ninguna puerta cerrada. La búsqueda fue sistemática. Salones, bibliotecas, comedores, todo parecía estar en orden. Sin embargo, al final de un corredor, una pequeña puerta de roble llamó la atención del rey. La cerradura brillaba, notablemente más nueva que el resto de los herrajes de la casa. Fue la señal definitiva. Cuando un ayudante abrió la puerta con una llave maestra, el grupo se encontró con una habitación en penumbra que olía a madera vieja y terciopelo húmedo. Al encender las luces, el asombro fue colectivo. Las paredes estaban revestidas con estantes de madera, organizados con una precisión casi quirúrgica. Sobre ellos descansaban docenas de cajas de terciopelo. Charles comenzó a abrirlas una por una, revelando un tesoro que se creía disperso o perdido. El collar de perlas de la reina Isabel II, los pendientes de diamantes que Diana usó en París, el broche de la familia Spencer. Cada pieza brillaba bajo la luz eléctrica, pero lo más impactante no eran las joyas en sí, sino las notas escritas a mano que las acompañaban. Junto a cada reliquia, pequeñas etiquetas intentaban legitimar la posesión de las joyas con frases como «regalo para Camilla», «recuerdo de Diana» u «transmitido por Isabel». Charles tomó una de las notas. La tinta se veía fresca, la caligrafía no guardaba ninguna semejanza con la de su madre o la de su difunta esposa. Eran fabricaciones burdas, diseñadas para crear una narrativa falsa de generosidad y legitimidad, como si las joyas le hubieran sido entregadas personalmente a Camilla sin dejar rastro en los registros oficiales. «Estas son invenciones, cada una de ellas», sentenció Charles en voz baja. Mientras los ayudantes fotografiaban y catalogaban cada objeto, el ambiente en la habitación era de una indignación contenida. Lo que se había descubierto en Ray Mill House no era solo una colección de joyas preciosas, era el mapa de una ambición silenciosa que había buscado apropiarse de la historia y el legado de otras mujeres para construir una legitimidad propia. Charles permanecía inmóvil en el centro de la habitación, con la mirada recorriendo lentamente los estantes que lo rodeaban. El aire en aquel recinto privado de Ray Mill House se sentía denso, cargado no solo de polvo y antigüedad, sino del peso insoportable de una traición sistemática. Lo que tenía ante sus ojos ya no era una simple disputa por una joya desaparecida. No se trataba solo del anillo de esmeraldas. Lo que Charles contemplaba era un archivo completo construido sobre cimientos de falsedades. Un intento calculado y meticuloso de rediseñar la historia dinástica de la casa de Windsor. Aquel lugar ocultaba una narrativa paralela. Cada estantería contenía documentos, fotografías y reliquias dispuestas de tal forma que elevaban la posición de Camilla dentro de la cronología real, intentando situar su importancia y legado incluso por encima de las figuras icónicas de la reina Elizabeth II y la princesa Diana. Era una arquitectura de vanidad, un monumento secreto erigido para borrar el pasado y asegurar un futuro donde la historia la favoreciera solo a ella. La voz de Charles, usualmente pausada, resonó con una autoridad firme que no admitía réplicas al dirigirse a su equipo de confianza. «Fotografíen todo, compilen los registros con extremo cuidado, que no se filtre absolutamente nada. Todas las pruebas serán reveladas solo cuando yo decida que el momento es el adecuado». El rey no buscaba una confrontación impulsiva. Sabía que, en el juego de la corona, la verdad es un arma que solo surte efecto si se dispara en el instante preciso. Durante el trayecto de regreso, la atmósfera dentro del coche permaneció cargada.
Charles se sentó en silencio, observando cómo los campos de la campiña inglesa desfilaban tras la ventanilla como sombras fugaces. Cuando su teléfono interrumpió el mutismo de la cabina, la pantalla iluminó su rostro cansado. Era William. ¿Has descubierto algo, padre?, preguntó el príncipe de Gales con una nota de urgencia en su voz. Más de lo que esperaba, William, respondió Charles brevemente. No es solo el anillo. Hay una habitación entera llena de reliquias, cada una etiquetada con notas falsificadas. La verdad es innegable. El silencio se apoderó de la línea durante varios segundos. William, procesando la magnitud de la revelación, finalmente preguntó: ¿Lo expondrás públicamente? Todavía no, sentenció el monarca. Si actúo ahora, ella destruirá cualquier evidencia que quede. Mantén la caja de madera a buen recaudo. Cuando llegue el momento, haré mi movimiento. Tras otra pausa, la voz de William regresó con una determinación renovada. Seguiré tus instrucciones. Prepárate, padre. Cuando llegue el momento, estaré a tu lado. Charles terminó la llamada y se reclinó en su asiento. Afuera, la oscuridad se asentaba sobre la carretera, y las luces de las farolas proyectaban destellos intermitentes sobre su rostro antes de desvanecerse de nuevo en la noche. El enfrentamiento aún no había salido a la luz pública, pero las pruebas estaban, por fin, bajo su control. Desde que abandonó Ray Milhouse, Charles lo comprendió claramente. Ya no había vuelta atrás. Mientras Charles regresaba con el peso del descubrimiento, un esquema oscuro orquestado por Camila seguía desplegándose según lo planeado, ajena a que el rey ya conocía su secreto. Esa noche, el cielo de Londres estaba encapotado por nubes densas que ocultaban la luna y las estrellas, sumiendo a la ciudad en una penumbra gótica. Clarence House se alzaba envuelta en un silencio profundo, solo roto por el tenue resplandor amarillo de las lámparas de los pasillos que se reflejaba en los viejos suelos de baldosas. Junto al muro exterior cubierto de musgo, una sombra se movió con sigilo hacia la puerta lateral reservada para el personal técnico. El hombre, un antiguo asistente real reconvertido en guardaespaldas, sostenía sus herramientas con firmeza. Sus movimientos eran precisos, casi rítmicos, como si hubiera ensayado la secuencia 1000 veces en su mente. Con un clic casi imperceptible, la cerradura cedió. El intruso se deslizó hacia el interior del corredor silencioso, midiendo cada paso para no producir el más mínimo eco. Todo transcurría exactamente como Camila lo había diseñado. El objetivo estaba cerca, el apartamento auxiliar donde, según sus informes, se custodiaba el rastro de sus engaños. La silueta de una puerta de madera apareció ante él y, sin perder tiempo, comenzó a trabajar en la cerradura. Sin embargo, el destino tiene formas curiosas de manifestarse. En los jardines de Clarence House, Kate Middleton no lograba conciliar el sueño. Después de una jornada agotadora de ceremonias y protocolos, su mente seguía inquieta. Decidió caminar por los terrenos privados, buscando en el susurro de las hojas movidas por el viento un poco de la paz que el palacio le negaba esa noche. Al acercarse a la zona de los apartamentos auxiliares, un sonido inusual quebró la armonía del viento. Un leve tintineo metálico seguido del crujido de una bisagra. Eran ruidos que no pertenecían a la quietud de la madrugada. Kate se detuvo en seco, agudizando sus sentidos. Una fina línea de luz amarillenta se filtró por una rendija de la puerta y una sombra fugaz se proyectó contra el cristal esmerilado. Sus instintos, forjados en años de escrutinio y vigilancia, se activaron de inmediato. Sin dudarlo, contactó a la guardia del palacio a través de su canal prioritario. En cuestión de minutos, el corredor que antes era un santuario de silencio se transformó en el escenario de una persecución tensa. Al darse cuenta de que había sido descubierto, el intruso intentó escapar por la misma vía por la que había entrado, pero los guardias ya estaban cerrando el perímetro. El sonido de botas pesadas golpeando el suelo resonó en el vestíbulo. Los gritos de mando y los potentes haces de las linternas cortaron la oscuridad como cuchillas. El enfrentamiento fue breve. El hombre fue rápidamente reducido y las esposas metálicas se cerraron sobre sus muñecas con un chasquido seco que dio por terminada la incursión. El mensaje llegó en silencio, como llegan las cosas que parecen inofensivas, pero que alteran el curso de todo lo que vendrá después. Camila lo leyó con calma, dejando escapar un suspiro apenas perceptible, casi de alivio. Durante unos segundos permitió que la sensación de control regresara a ella. En su mente la escena se formaba con claridad. Charles buscando desesperadamente en Clarence House el pequeño cofre de madera desaparecido, la ausencia de pruebas concretas que lo dejara sin base para acusarla.
Sin evidencia tangible, pensó, todo quedaría reducido a sospechas, a interpretaciones vagas incapaces de sostener una acusación formal, y en ese pensamiento se aferró como a una victoria silenciosa. En la intimidad de su habitación, a oscuras, Camila incluso permitió que una ligera sonrisa cruzara su rostro. Estaba convencida de que su estrategia había funcionado. Pero la realidad, como suele ocurrir en los juegos de poder, se había desplazado ya en otra dirección. En Windsor, lejos de la ilusión de seguridad que ella creía haber construido, Charles no solo había recuperado el anillo esmeralda, sino también algo mucho más peligroso: el testimonio vivo del intruso, quien había confesado cada detalle de la operación. Aquello transformaba por completo la naturaleza del conflicto. Ya no se trataba de una simple pieza desaparecida ni de un malentendido privado. Era, en realidad, la superficie visible de una red mucho más profunda. Charles lo comprendió con una claridad incómoda. Lo que al principio parecía un misterio aislado había comenzado a revelar un patrón inquietante, una construcción meticulosa destinada a reescribir fragmentos del pasado. El cielo sobre Londres amaneció gris, como si el clima mismo respondiera al peso de lo que estaba por revelarse. En Clarence House, el ambiente era denso, casi irrespirable. En el despacho principal, Charles había dispuesto todo sobre una larga mesa de roble. Fotografías de las joyas recuperadas en Ray Mill House, la transcripción del interrogatorio obtenido por Kate, las notas falsificadas asociadas a cada reliquia y los informes detallados del equipo de seguridad. El conjunto no era solo documentación, era una acusación silenciosa. Cuando William entró en la sala acompañado de 2 asistentes de confianza, el aire pareció volverse aún más pesado. Nadie habló de inmediato, solo el sonido de las páginas al ser organizadas rompía el silencio. Charles revisaba cada imagen con una concentración fría, casi quirúrgica. Finalmente habló. Este es el registro completo de lo que hemos descubierto. No se trata únicamente de un anillo. Aquí están las joyas de la reina Isabel, los recuerdos de Diana, objetos trasladados a Ray Mill House, y junto a ellos notas falsificadas que intentan presentarlos como regalos voluntarios. Hizo una pausa breve, dejando que el significado de sus palabras se asentara. Esto no es un error administrativo, es un intento deliberado de alterar la historia. El silencio que siguió fue absoluto. Las fotografías extendidas sobre la mesa mostraban piezas cargadas de memoria pública, un collar de perlas, pendientes brillantes, el broche Spencer, objetos que no solo tenían valor material, sino también emocional y simbólico. Ahora, sin embargo, habían sido transformados en evidencia. William, de pie junto a la mesa, observaba todo con una tensión evidente en el rostro. «¿Qué vas a hacer ahora, padre?», preguntó finalmente. Charles entrelazó las manos, pensativo. «No lo haré público de inmediato. Si esto llega a la prensa ahora, el impacto será incontrolable. La institución entera quedaría expuesta a una tormenta». Levantó la mirada. «Pero tampoco permitiré que esto se oculte». Su decisión era firme. «Presentaré el expediente al Consejo Asesor de la Corona. Una vez quede registrado en sus actas internas, no podrá ser eliminado ni ignorado». Uno de los asistentes intervino con cautela. «Si se mantiene dentro del palacio, al menos habrá control sobre las consecuencias». Charles asintió. «Por ahora sí, pero quiero copias seguras en varios lugares. Si Camila lo niega o intenta manipular la situación, estaré preparado». El ambiente se cerró aún más sobre sí mismo. No era una reunión, era una declaración silenciosa de confrontación. Horas después, Charles solicitó la presencia de Camila en el salón principal. El lugar, amplio y solemne, estaba iluminado por la luz tenue de la tarde filtrada a través de los ventanales. Sin embargo, la atmósfera era fría, casi artificial. Sobre la mesa central descansaba el cofre de madera. Cuando Camila entró, Charles no esperó. Abrió el cofre y colocó el anillo esmeralda en el centro, como si ese gesto sellara cualquier posibilidad de evasión. «He descubierto lo que ocultaste en Ray Mill House», dijo con voz firme. El collar de perlas, los pendientes de diamantes, el broche Spencer, junto con notas falsificadas que pretendían justificar su origen. Sus ojos no se apartaron de ella. «¿Vas a seguir negándolo?». Por un instante, Camila pareció sorprendida, pero la expresión desapareció rápidamente, reemplazada por una calma calculada. Una leve sonrisa apareció en sus labios. «¿Y a eso llamas evidencia?», respondió con frialdad. «Joyas antiguas y unas notas sin valor. ¿Quién puede probar que no fueron regalos legítimos?». Su tono era controlado, casi desafiante.
No puedes condenarme con suposiciones. Charles dio un paso hacia ella. Su voz bajó, pero se volvió más cortante. Deja de fingir, Camila. Hay testigos, fotografías y sobre todo la verdad que intentaste ocultar. El aire entre ambos se tensó. Has convertido recuerdos de mi madre y de Diana en herramientas para tus propios intereses. ¿De verdad crees que puedes reescribir la historia de esta familia? Camila soltó una breve risa, cargada de ironía. ¿Qué historia tan conveniente has construido, Charles? Todo esto parece más una narración dramática que una realidad. Su mirada se endureció. Esos objetos me fueron entregados legalmente. Lo que tienes son sospechas nada más. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Charles golpeó la mesa. El cofre vibró con el impacto. Basta, Camila, tus mentiras no enterrarán la verdad. Su voz resonó en la sala. El consejo verá todo esto, y esta vez no habrá indulgencia. El silencio que siguió fue profundo. Camila, aunque mantenía su postura erguida, dejó escapar un leve temblor en los hombros, apenas perceptible pero revelador. En el silencio denso del estudio, Charles permaneció de pie durante largos minutos, observando cómo las fotografías y los documentos se extendían sobre la superficie del escritorio como las piezas de un rompecabezas finalmente revelado. Cada hoja, cada imagen parecía encajar en una narrativa más amplia, cuidadosamente reconstruida, una que ya no podía ser ignorada ni reinterpretada a conveniencia. Con movimientos lentos, casi rituales, comenzó a ordenar el material. No había prisa en sus gestos, solo una determinación fría propia de quien ha cruzado un punto sin retorno. Afuera, la residencia seguía envuelta en la calma habitual de la noche, pero dentro de aquella habitación el aire era distinto, más pesado, cargado de consecuencias. Camila salió del estudio con paso firme, intentando mantener una apariencia de control. Su expresión no traicionaba emoción alguna, pero en el fondo sabía que algo había cambiado de forma irreversible. Detrás de ella, sin embargo, permanecía la mirada de Charles, fija, penetrante, como la de alguien que ya no duda. Había encontrado lo que consideraba la clave definitiva de la verdad. Aquella noche, las luces del palacio permanecieron encendidas más tiempo de lo habitual. El estudio de Charles fue el único espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Sobre la mesa, los archivos perfectamente organizados aguardaban su destino final. No eran simples papeles, eran acusaciones silenciosas, fragmentos de una historia que podía destruir reputaciones construidas durante décadas. Charles permaneció sentado durante horas, inmóvil, escuchando únicamente el tic-tac del reloj. Cada segundo parecía recordarle la magnitud de la decisión que tenía frente a él. No se trataba solo de Camila, se trataba del equilibrio de la institución, de la percepción pública, de la continuidad de una narrativa histórica que no admitía fisuras visibles. Si actuaba, podía provocar un escándalo irreparable. Si no lo hacía, permitiría que la distorsión de los hechos se consolidara como verdad. Ambas opciones tenían un costo, y ambos costos eran demasiado altos. El amanecer llegó sin que él hubiera tomado una decisión definitiva, pero ya no había marcha atrás. El día siguiente estaba marcado por una reunión privada en una de las cámaras más reservadas del palacio. Una sala cubierta de terciopelo verde, rodeada de silencio institucional y miradas entrenadas para no revelar emoción alguna. Los consejeros reales se reunieron uno a uno, ocupando sus lugares alrededor de la larga mesa. No había prensa, no había testigos externos. Solo el núcleo más cercano al poder. Cuando Charles entró, el ambiente cambió de inmediato. Poco después, Camila hizo lo mismo. El contraste entre ambos era evidente. Él avanzaba con la calma de quien ha aceptado la carga de una decisión inevitable. Ella, en cambio, mantenía una compostura cuidadosamente construida, aunque sus ojos delataban una tensión sutil. Charles fue el primero en hablar. Su voz no era elevada, pero sí firme. Colocó un pequeño cofre de madera sobre la mesa. El sonido del objeto al tocar la superficie resonó en la sala como un anuncio silencioso de conflicto. Camila reaccionó de inmediato. Un leve movimiento hacia atrás, apenas perceptible, fue suficiente para evidenciar su sorpresa. Había creído que ciertos elementos habían desaparecido, que ciertas pruebas nunca volverían a emerger, pero el cofre estaba allí, tangible, innegable. Charles abrió el contenedor sin dramatismo. Dentro se encontraba el anillo, junto con otros objetos que habían sido considerados perdidos o reinterpretados a lo largo del tiempo. Luego colocó sobre la mesa una serie de fotografías,
habitaciones privadas, joyas heredadas, notas que pretendían justificar transferencias de propiedad. Cada imagen era una pieza más de una reconstrucción implacable. Los consejeros observaban en silencio, conscientes de que no estaban presenciando una simple disputa, sino una fractura institucional. El momento decisivo llegó cuando un hombre fue introducido en la sala bajo custodia. Su presencia alteró la dinámica del espacio de forma inmediata. Con voz temblorosa, pero firme, confirmó su implicación en los hechos. Declaró haber sido contratado para recuperar el cofre, siguiendo instrucciones directas. Sus palabras no quedaron aisladas. Se conectaban con registros de seguridad, testimonios de personal del servicio y entradas documentadas en áreas privadas del palacio. El conjunto de evidencias formaba una red difícil de desmontar. Camila permaneció en silencio. No negó, pero tampoco confesó. Su silencio, sin embargo, fue interpretado de múltiples maneras por los presentes. Para algunos era una estrategia, para otros una confirmación implícita. Charles tomó nuevamente la palabra. Esta vez su tono fue más reflexivo. No habló solo de hechos, sino de significado. Recordó a los presentes que las joyas, los objetos heredados, los símbolos de la corona no eran simples bienes materiales. Representaban memoria colectiva, confianza pública y continuidad histórica. Alterarlos, reinterpretarlos o utilizarlos con fines personales no era solo una falta administrativa, era una distorsión del relato de la institución misma. El debate interno entre los consejeros fue breve pero intenso. Finalmente se alcanzó una decisión. El asunto no sería hecho público de inmediato. La prioridad era evitar una crisis mediática que pudiera desestabilizar aún más la percepción del público. Sin embargo, las consecuencias internas eran inevitables. Camila perdería su posición dentro del círculo oficial. Sus apariciones públicas serían suspendidas indefinidamente. Su presencia en actos institucionales quedaría eliminada sin necesidad de un anuncio formal. La ausencia, más que la declaración, sería el mensaje. En los días siguientes el efecto fue inmediato. La prensa comenzó a notar su desaparición progresiva. Sin explicaciones oficiales surgieron teorías, problemas de salud, conflictos internos, decisiones estratégicas. Ninguna confirmada, todas alimentadas por el vacío informativo. Camila, que durante años había sido una figura constante en la esfera pública, comenzó a desvanecerse de la narrativa oficial. Su nombre seguía apareciendo, pero cada vez más asociado a especulación y distancia. Mientras tanto, Charles enfrentaba una transformación distinta. Aunque la decisión había implicado un profundo costo personal, dentro del consejo comenzó a consolidarse una percepción diferente sobre él. Su disposición a enfrentar los hechos, incluso cuando estos lo colocaban en una posición incómoda, fue interpretada como un acto de responsabilidad institucional. No era victoria, no era alivio, era deber. En conversaciones privadas, algunos miembros del consejo comenzaron a verlo como alguien dispuesto a proteger la estructura del reino por encima de cualquier vínculo personal. Esa percepción, aunque silenciosa, fortaleció su posición dentro del entramado de poder. A nivel interno, sin embargo, el peso emocional era evidente. Charles no se permitía celebraciones ni conclusiones definitivas. Sabía que cada decisión tomada en nombre de la estabilidad dejaba huellas invisibles que no desaparecían con el tiempo. Para él, la verdadera responsabilidad no consistía en preservar la imagen del presente, sino en proteger la fidelidad del pasado. Las memorias de figuras como Elizabeth o Diana no debían ser reinterpretadas por intereses personales ni alteradas por ambiciones individuales. Debían permanecer intactas incluso cuando la verdad resultara incómoda. Con el paso de las semanas, la vida dentro del palacio continuó su curso habitual. Las rutinas institucionales se reanudaron, las agendas se reorganizaron y el silencio alrededor del caso se volvió parte del nuevo equilibrio. Pero en los pasillos más discretos, en las conversaciones más bajas, el episodio seguía presente. No como un evento cerrado, sino como una advertencia implícita. Incluso dentro de las estructuras más sólidas, la verdad siempre encuentra la forma de emerger. Y en ese equilibrio frágil entre memoria, poder y responsabilidad, Charles comprendió que cada decisión no solo definía el presente del reino, sino también la forma en que sería recordado por la historia.